Y bueno amigos, espero que la estén pasando súper bien, espero que estén todo correcto, todo maravilloso, que los días que estén pasando pues estén siendo brutales, los que están de vacaciones, siempre les digo, estamos en una fecha rara, alguna gente tiene vacaciones, alguna gente está trabajando, alguna gente está en invierno, alguna gente está en verano, pero lo que siempre deseo es que todos estén pasando súper bien. Y si no lo están pasando tan bien, espero que todo se mejore y que por supuesto encuentren en este video un poquito de escape a las realidades que enfrentamos día a día, por supuesto, los seres humanos, ¿no? No es tan agradable porque en realidad es un video que da mucha rabia hacerlo. Y yo les voy a decir algo, yo estoy haciendo un esfuerzo increíble por seguir haciendo videos porque monetariamente no me compensa a día de hoy todavía este canal como para seguir haciendo videos, pero la sensación de que estoy haciendo algo por mi club, ese que me da tanta pasión y tanta cosa, es lo que me mantiene acá definitivamente, porque el asco que me produce el fútbol español está a unos niveles impresionantes, ¿no? Pero bueno, cada quien, he dicho una cosa siempre, cada quien pues hace sus cosas como quiere y yo voy a seguir tratando de levantarme cada día para encontrar motivos para hacer videos sobre esto, que ya sabemos lo que es y que bueno, lo único que nos mantiene aquí seguramente es esa pasión que nos da el Real Madrid Club de Fútbol. Muy importante porque vamos a ver dos cositas, ojo, porque tengo un par de videitos, sobre todo los del final del video, que me dan suma importancia, para mí son sumamente importantes. Pero quiero empezar con este hombre. No tengo ni idea de quién es. Por ahí vi un comentario que decía el Mr. Chip de Temu y me parece de loco. Me imagino que ustedes ya habrán visto los dos clips que se han viralizado de este hombre, pero es que me parece vergonzoso. Vamos a ver el primero. Eh, mm, Voy a tratar de ponerle un poco de velocidad porque en este concretamente, más que todo en este, porque en el otro es más rápido, pero en este el video se pone como un poco lento, ¿no? Se pone como un poco lento, el señor habla un poco despacio y no quiero que se enrede, se haga tan largo el video. Entonces vamos a ponerle un poco de velocidad a estos dos videos. de 60 a menos 2. Es que no entiendo eso de menos 2 tarjetas rojas. ¿Qué es menos 2 tarjetas rojas? Las rojas o son o no son, no pueden ser rojas negativas, ¿no? Mira, aquí es claro que un usuario, alguna persona que estaba en el chat le dijo que le parecía que el Barça tuviera menos dos tarjetas rojas en cuanto al balance de a favor y en contra, y él se hace el pendejo. Sí, literalmente no tengo otra palabra para describirlo, se hace el pendejo, como que no entiende a qué se debe ese menos dos, que son o no son. Mira, yo de verdad, mira, no voy a decir nada porque mejor dicho. Dice Verón, sí, mejor no verlas. No, no, lo que hay que hacer es una buena lectura de las estadísticas. No hacer caso a las estadísticas. Quiero decir, te ponía el ejemplo de los goles anulados desde que está el VAR. Claro, si tú empleas la estadística diciendo que al Madrid le han anulado desde que está el VAR 25 goles, pues puede sonar impactante. Pero el asunto no es que le hayan anulado 25 goles. Es esos 25 goles que le han anulado, ¿están bien anulados o no están bien anulados? Esa es la estadística que tienes que ver. Si esos 25 goles que el VAR le ha anulado al Madrid están mal anulados, coño, pues entonces sí que tenemos un problema. Pero si esos 25 goles anulados están bien anulados, pues ¿qué problema hay? Si están bien anulados. Si están bien anulados, se ha corregido una injusticia, ¿no? Pero bueno, da igual. Sobre la roja de ayer, que es un error. Que es un error y vamos a ver qué consecuencias tiene. Y si Figueroa Vázquez acaba yendo a la nevera o no acaba yendo a la nevera. Pero bueno. Yo te adelanto lo que va a pasar, absolutamente nada. Este árbitro no va a ir a ninguna nevera, eso es mentira. Y por la duda que tienes de los goles bien anulados o mal anulados, porque esto es un concepto, esto que está utilizando este hombre es un concepto muy de Mollorons. Quiero decir, esto lo podrías decir perfectamente Mollorons, decir no es que al Madrid le han anulado 25 goles, es que han evitado 25 injusticias. Es que me parece realmente increíble. Y bueno, para ello este video me parece espectacular. Mucha atención. Que volver a denunciarlo, Bueno, fijaros. aquí básicamente alguien va a desmentir un poco este tema del fuera de juego semiautomático, el tema de los frames y todo esto que está causando tanto revuelo. La rodilla de Mbappé en el escogido frame está por delante de su cabeza, ¿verdad? Es así. Pues porque los famosos muñecos es al contrario, nos quieren hacer creer que la cabeza de Kylian está más adelantada que su rodilla. Tardaron 10 minutos en enseñar esto. Y es muy extraño que el francés siempre está a un centímetro adelantado, pero nunca retrasado. Es que me parece de locos, ¿no? Y mira que esto del fuera de juego semiautomático, y para el señor este que estaba diciendo que hay que ver si estaban bien anulados, ahí está. Esto es evidente que está siendo manipulado, muchachos. No, es muy llamativo, de verdad. No es llamativo, es extrañísimo ver cómo siempre un futbolista
con la veteranía de Kylian Mbappé y que es muy importante porque, bueno, puede ser muy veterano y muy crack, pero muy importante un futbolista que no había acumulado, no es un Morata que había acumulado durante toda su carrera muy poco, o sea, no había sido un escándalo la cantidad de fuera de juegos en las que caía. Es llamativo, ¿no? Es llamativo que llegue a España y definitivamente este hombre se le olvidó cómo ser un delantero y cómo romper un fuera de juego, ¿no? Entonces, para eso, para la gente que está hablando de las estadísticas y los supuestos goles bien anulados. Pero aquí está el otro clip de este señor que también me pone más nervioso todavía. Diferencia abismal de rojas entre Madrid y Barça. Es que no sé qué diferencia hay entre... es que ese tipo de estadísticas no las controlo, no las domino, no las tengo, no las manejo, quiero decir. Pues habría que ver en esa diferencia de rojas entre unos y otros, pues cuántas rojas eran rojas. El mismo argumento ahorita que les dije, que lo puede decir perfectamente Mo Llorons, ¿no? Y me parece increíble que esta gente que se haga llamar periodistas no sean capaces de decir, yo no manejo eso, o sea, no es mi terreno, no me o sea, es que es increíble, tú no puedes abrir un directo de fútbol, concretamente de fútbol español, y decir que no tienes los datos de lo que todo el mundo está hablando, porque definitivamente fracasas como periodista. Es que me parece, esto es para volarse la cabeza. Yo entiendo que este hombre está intentando ganarse un sitio en algún lugar o ya lo tiene, no tengo ni idea de quién es, la verdad. Me suena el nombre, la cara y la voz, en algún momento lo he escuchado, pero entiendo que hablar de esto, muchachos, no le va a traer absolutamente ningún beneficio. Entiendo que sí lo sabrá y, como dije hace un momento, solo se está haciendo el pendejo, pero me parece patético. Claro, es como cuando hay gente del Madrid que dice, no, es que al Madrid desde que está el VAR le han anulado, no sé cuál es la cifra, ¿eh? 35 goles. Pero ese no es el dato. El dato es si el Madrid desde que está el VAR, el Madrid o cualquier club, ¿eh? Si el Madrid desde que está el VAR le han anulado, me lo invento, 25 goles, hay que ver de esos 25 goles si están bien anulados o no están bien anulados, ¿no? Ese es el dato. No si... O las rojas. Es que al Barça le han enseñado 10 rojas y al Madrid una. No sé cuál es el dato, insisto. La pregunta no es si al Madrid le han enseñado 10 y al Barça una o a la inversa. Es, de esas entradas que han acabado en roja, ¿eran rojas o no eran rojas? Porque si eran rojas, ¿qué problema hay? Es que el dato así gordo y de brocha gorda no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada? Sirve para entender que aquí hay una anomalía. Por ser bien pensados, muchachos, hay por lo menos una anomalía. O sea, es que... Hay que ver, pues eso. Que esas rojas eran rojas o no eran rojas. No sé, es que estamos en un momento de... Bueno, hace ya tiempo, ¿eh? Hace ya tiempo. Que estamos en un momento absolutamente irrespirable con el tema arbitral, ¿no? Que yo lo entiendo, quiero decir que... Pero, hostia. Por supuesto que estamos en un tema irrespirable, sobre todo después de que algunos personajes descubrieran, entre otras cosas, el tema del caso de Enríquez Negreira, ¿no? Sobre todo es después de eso, después de que esto, por ejemplo, pasara durante mucho tiempo, estadísticas absolutamente aberrantes como la que acabamos de este hombre acaba de obviar, y después de que se descubrieron los pagos, obviamente, esto iba a terminar sucediendo. Es que era clarísimo. De todos modos, a mí me parece impresionante. Y repito, yo entiendo que hay que salvar un poquito los muebles, que hay facturas que pagar, tendrás un jefe o alguien a quien debas pues tener contento, pero yo no de verdad, no me veo vendiéndome absolutamente en ese sentido, ¿no? Y quiero cerrar, muchachos, lo voy a dejar aquí, hasta aquí el video. Voy a dejarles aquí al final un video en el que Real Madrid Televisión hace una recopilación de cómo los medios de comunicación en todo el mundo o en gran parte del mundo están absolutamente escandalizados con lo que se vive diariamente en el fútbol español. Así que bueno, para que más o menos se hagan una idea. Y por cierto, hay gente que dice que esto no sirve para nada. Para mí es imprescindible que el Madrid siga de alguna manera exponiendo a estos sinvergüenzas, porque si son tan descarados, si no hacemos nada, imagínate si dejamos de hacer si son descarados mientras hacemos, imagínate si dejamos de hacerlo. Es que me parece absolutamente importantísimo, pese a que haya gente como Iñaki Angulo, a quien cada vez veo menos por muchos factores que, si quieren, después lo hablamos, diciendo que esto no sirve de nada, de verdad. Cerramos con esto, espero que hayan disfrutado. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao. Ever a red card. I have no idea why VAR doesn't get involved. Regardless, the call stood for whatever the case may have been. There are moments in which we ask the question, VAR should have gotten involved. This seemed like a clear opportunity for VAR to say, nah, not quite there. I was so surprised that they did not call Jesus Gil Manzano, saying, why don't you take a second look at this? Because there's a second player involved in the play that could provide cover for Heisen. It should not have been a red card. Otra vez con el mismo protagonista, otra vez con Gil Manzano, otra vez con un árbitro que ya tiene antecedentes y varios con Real Madrid
y que otra vez hoy ha puesto de manifiesto lo que es, da la sensación ya, una cuestión que hasta parece personal con Real Madrid. Todos absolutamente de acuerdo en que no debió haber sido expulsado Dinghausen. Es más, creo que Gil Manzano se ha permitido inventar una nueva regla, porque la regla que conocíamos, evitar una ocasión manifiesta de gol cuando se expulsa un jugador que está con un delantero atacando con proximidad al gol, creo que Gil Manzano lo ha modificado por el anteúltimo recurso. Parece que cuando juega Real Madrid puede haber un jugador también por detrás y también merece la roja quien cometa una falta, aunque haya otro jugador también cerca de la portería y cerca también, en este caso, del delantero que está atacando. El portal Gulf News es claro sobre la acción que le costó la expulsión a Hausen. Nunca es tarjeta roja. La expulsión de Hausen genera controversia. beIN Sports califica la tarjeta roja al central español como controvertida y el diario Olé, en su edición mexicana, también destaca el informe que el club va a elevar a la FIFA y titula: se armó en la Liga. Real Madrid explota por el arbitraje y lleva su queja hasta la FIFA. La revista Sports Illustrated de Estados Unidos destaca la capacidad del Real Madrid para sobreponerse a una controvertida tarjeta roja mostrada a Dinghausen para asegurarse la victoria por 1-2 ante la Real Sociedad. Y el medio indio Sportskida recopila las reacciones de los aficionados ante la decisión del árbitro de negarse a chequear el VAR después de que el defensor Dinghausen recibiera una tarjeta roja por una falta, a pesar de no ser el último hombre. Estas son algunas de las repercusiones en España y fuera de España que ha ocasionado la última actuación arbitral en contra del Real Madrid.